Bueno, cuando vayamos a trabajar con SGSafe, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto para albergar el modelo que vamos a crear. En este caso le vamos a llamar pues Casa Museo Ciudad Rodrigo. Le damos a aceptar y tenemos que definir qué tipo de edificio es, un edificio completo y bueno, y en la zona climática lo vamos a meter en D2. A continuación tenemos que dibujar la geometría. En este caso tenemos ya un modelo, ya está dibujado en SketchUp, entonces no lo podemos importar directamente, pero sí que nos va a ser muy útil a la hora de definir los espacios. Hay que recordar que los espacios que se emplean en certificación energética están definidos por el exterior, perdón, por el interior y, eh, y por la línea media de lo que son particiones interiores. Aquí vamos a crear pues un espacio, vamos a ir dibujándolo utilizando pues esa geometría que ya teníamos definida en SketchUp. Dibujamos el suelo y ahora lo extruimos hasta la altura que tiene que tener. Entonces, utilizando la geometría existente, hemos creado lo que va a ser el espacio que va a albergar el balance térmico. Lo podemos renombrar para que las cosas vayan teniendo un sentido que nos facilite la interpretación de los resultados. Con el resto de espacios vamos a ir haciendo pues poco a poco lo mismo. Dibujamos el suelo, lo extruimos y utilizamos por ejemplo pues que quede alineado con la cara de al lado. Vamos también renombrando pues el resto de espacios conforme los vamos creando, utilizando pues unos nombres que no sean significativos. Para los huecos nos apoyaremos también en la geometría existente y lo que haremos será dibujar el contorno y luego utilizar la herramienta de proyectar la geometría suelta. De esta forma pues es muy sencillo dibujar los huecos con el tamaño que realmente tienen que tener.
También con frecuencia nos encontramos con situaciones en las que parte de un cerramiento está en contacto con el terreno y parte en contacto con el exterior. Para ello dibujaremos unas líneas en las que ese cerramiento se divida en dos para poder separar y asignar condiciones de contorno distintas a aquello que está en contacto con el terreno de lo que está en contacto con el exterior. Y es lo que estamos haciendo ahora aquí en el vídeo. Poco a poco iremos levantando la geometría hasta tener completado nuestro modelo. A continuación es necesario hacer una operación que llamamos el emparejamiento de superficies. Consiste en detectar qué superficies son interiores y por lo tanto conectan dos espacios que pueden ser habitables o habitable y no habitable. En este caso nos la dibujará en color verde. También tenemos que vigilar que el resto de superficies tienen las condiciones de contorno adecuadas. Es decir, lo que está al exterior, lo que está en contacto con el terreno está en contacto con el terreno y lo que es interior es interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que esta superficie ahora mismo estaba toda en contacto con el exterior, sin embargo, una parte tiene que estar en contacto con el terreno. Entonces tenemos que ir recorriendo el modelo y corrigiendo aquellas superficies que no, cuya condición de contorno pues no es correcta.
continuación vamos a definir los sistemas constructivos que están basados pues, en la descripción de los cerramientos que se indicaba en la guía. Vamos a definir el sistema constructivo, pues por ejemplo aquí estamos viendo cómo está definido lo que serían las paredes, cuya característica principal es que bueno, pues tienen una roca que supera pues, el metro de anchura, los suelos interiores, los techos interiores y bueno y los tejados. Con esto, con esos sistemas constructivos se ha definido una familia de sistemas constructivos que hemos llamado familia de sistemas constructivos Ciudad Rodrigo, que lo que tiene es pues la asignación de esos sistemas constructivos pues a los cerramientos exteriores, a las paredes, a los suelos, a los techos, lo mismo con los interiores, lo mismo con lo que está en contacto con el terreno, lo mismo con los huecos, etcétera. A continuación vamos a realizar la definición de los espacios no habitables. En este caso, como espacios no habitables solo tenemos los espacios bajo cubierta y simplemente pues los definimos como un espacio de estanquidad, bueno, espacio no habitable de estanquidad 2. A continuación vamos a realizar la definición de los espacios habitables. Para ello seleccionaremos todos los espacios, excepto los espacios bajo cubierta. Escogemos la opción de definir espacios habitables. Introduciremos la potencia instalada en iluminación que hemos calculado a partir de la información aportada. Como tipo de espacio vamos a definir un espacio de 8 horas y de intensidad media, aunque luego posteriormente modificaremos los calendarios. Corregimos la altura y le damos a aceptar. Bueno, al ser un método general podemos adaptar también los calendarios para que se parezcan un poco más a lo que realmente está ocurriendo en el edificio. Entonces, en la información aportada, pues vemos que hay un calendario de utilización de 7 horas al día y lo que vamos a hacer es utilizar esos calendarios, incluso la ocupación que nos habéis informado que tiene la Casa de Cultura, para que de alguna manera pues la certificación energética esté basada en la información con la que realmente se está empleando el edificio. Por lo tanto, adaptaremos los calendarios de ocupación, los calendarios de la consigna de calefacción y de refrigeración para que cumpla pues, con el comportamiento que está teniendo el edificio. Para las instalaciones, el edificio cuenta con una bomba de calor de caudal de refrigerante variable. Entonces vamos a la pestaña correspondiente y aquí simplemente introduciremos el equipo por defecto con las unidades terminales por defecto. Antes de lanzar la simulación tenemos que localizar correctamente el emplazamiento del edificio. Para ello utilizaremos la opción de SketchUp de geolocalización y pondremos pues la dirección postal del lugar donde se encuentra el edificio.
Con esto pues haremos un plano del callejero que nos sirve para comprobar si todo está a escala y que nos permite girar el edificio para que coincida pues las fachadas con la orientación en la que realmente van a estar. Una vez localizado el edificio, ya estamos en condiciones de lanzar la simulación. Y podemos ir ya pues a ver los resultados. En la pestaña buscaremos por ejemplo el informe del H1, en donde nos aparecerán pues las demandas de calefacción y las demandas de refrigeración. Podemos ir al informe del H0 y aquí tendremos pues las calificaciones tanto en energía primaria como en emisiones de CO2. Aquí es importante pues comprobar que todo cuadra, que la calefacción, la refrigeración, la iluminación tiene el peso que realmente creemos que tiene. Bueno, también podemos sacar gráficas de comparación de los resultados con lo que los contadores han dado. Y aquí, por ejemplo, pues estamos viendo que se parecen bastante los consumos que se dan en la simulación de la certificación energética con los que los contadores han arrojado. Bueno, y ahora vamos a hacer la introducción de los datos a CEX. Lo vamos a introducir pues como un edificio de gran terciario y se ha escogido pues la intensidad alta porque la ocupación que tiene el edificio, según nos han informado, pues supera las 10 personas por metro cuadrado. Vamos a introducir pues la envolvente exactamente pues con la misma zonificación, la misma agrupación y los cerramientos pues es decir, existe una analogía completa entre los que hemos empleado en SGSAFE de los que estamos empleando en CEX. Las transmitancias térmicas que empleamos pues están también importadas de los valores que se han empleado en el SGSAFE. Respecto a las instalaciones, se ha introducido pues un sistema de VRV de calefacción y refrigeración y luego pues la iluminación con la misma potencia y la misma iluminación media que se empleaba en SGSAFE y que proviene de los resultados de la auditoría. Con esto le damos a calificar y vemos que los resultados son muy parecidos, los obtenidos en CEX con los obtenidos en SGSAFE. Quizá aquí son pues, superiores, pero hay que tener en cuenta que no se han recortado los calendarios de 8 horas que sí se habían recortado en CEX.